La Cámara de Diputados aprobó y con amplísimo respaldo, prácticamente unanimidad, la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. Este libelo busca destituirlo por sus coordinaciones con el abogado Luis Hermosilla para intervenir en nombramientos del Poder Judicial. La acusación tiene que ser ahora revisada por el Senado. Yo soy juez de la República y me someto a la institucionalidad. El día de Antonio Ulloa en la Cámara de Diputados llegó después de zafar de un intento de remoción en la institución a la que aún pertenece desde 1989, el Poder Judicial. Antonio Ulloa, sin duda. Ulloa nos ayudará en todo. Gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Su último cargo, el de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo alcanzó según sus propios chats, gracias a gestiones de Luis Hermosilla. De ahí, acusado de una serie de presuntos favores e influencias para, entre otras cosas, influir en los nombramientos de al menos 14 funcionarios del Poder Judicial. Un cuaderno de remoción que no tuvo éxito en el máximo tribunal del país lo mantiene aún en su cargo, pero ahora en el Congreso, una nueva posibilidad de ser finalmente destituido. Pido a la honorable Cámara que en su debido contexto analice la situación del ministro y adopte la resolución que institucionalmente corresponde. Y les pido se pongan una mano en el corazón. Implorando a la buena voluntad, Antonio Ulloa y su defensa enfrentaron a los diputados que este miércoles analizaban la acusación constitucional en su contra. Sin embargo, no tuvo éxito. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 141 votos, 1 por la negativa, 2 abstenciones. Se aprueba entonces esta acusación constitucional por amplia mayoría. Antonio Ulloa está a un paso de ser destituido y eso lo zanjará el Senado en los próximos días. Este miércoles las razones para acusarlo lo recordaban los diputados transversalmente en una larga lista. Filtró la minuta de votación sobre el desaforo del gobernador regional de Valparaíso porque envió anticipadamente en agosto de 2021 un proyecto de resolución del caso del juez Daniel Urrutia antes de ser firmado, porque entregó antecedentes reservados sobre evaluaciones y sumarios internos de magistrados, porque reveló el resultado de una quinquena que son un listado de candidatos para un cargo judicial, porque no se inhabilitó en causas donde actuaban los abogados Luis Hermosilla y Samuel Donoso, con quienes mantenían relaciones personales y sociales estrechas. Conductas que para la Corte Suprema no habrían alcanzado para removerlo, pero que sí acogieron los diputados en esta jornada. Además, cuando se conoce que el Ministerio Público estaría investigando la votación de los Supremos que lo dejaron en el cargo por supuestas gestiones previas para influir en ese resultado. Que los cercanos de la exministra Vivanco, investigada por cohecho, eran los que estaban haciendo los llamados para que los ministros de la Corte Suprema rechazaran el cuaderno de remoción del ministro Ulloa. ¿Sabe cuál es la verdadera celebración, presidente? Es que la mesa del poder celebra la impunidad. ¿Le parece injusta la acusación? No, lo importante es el resultado y hay que ir al Senado y se acaba la cosa, que estén bien. Breves palabras al abandonar el Congreso con los próximos pasos claros para definir su futuro. La acusación constitucional deberá ser discutida y votada en el Senado y ahí la última palabra para que el juez Ulloa se mantenga o abandone definitivamente el Poder Judicial. Vamos a revisar ahora lo que ocurrió con un confuso incidente entre el candidato presidencial Harold May Nichols y el ex concejal de Maipú, Antonio Neme. Un hecho que ocurrió en el estacionamiento del Country Club de La Reina. Pablo Torres nos va a entregar más detalles. Pablo, estamos contigo. Buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Así es, esto ocurre en la comuna de La Reina la jornada del día martes y además todo queda estampado en una denuncia en la 37 Comisaría de Carabineros de la comuna de Vitacura por lesiones leves que acusa el ex concejal Antonio Neme por agresiones que sufrió finalmente y que fueron también respondidas en un comunicado de parte de Harold May Nichols, el candidato presidencial. Ahora, en una versión de quien dice finalmente la verdad, y esto también tendría que avanzar en una investigación luego de esta denuncia, y que así lo considera el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque finalmente de parte del ex edil se ha dicho que él fue agredido por el candidato presidencial Harold May Nichols, mientras que May Nichols responde a través de un comunicado que se da un encontrón luego de insultos que él recibe a raíz de rencillas que datan desde 1998 y que en ese encontrón y finalmente en esos insultos se da un forcejeo donde terminan en estas agresiones. Bueno, que justamente dijo
dijo el candidato presidencial Harold Mike Nichols, que él se encontraba en el Country Club de La Reina cuando es insultado finalmente por el ex concejal Antonio Neme. Las rencillas datan de 1998, cuando Mike Nichols era jefe de prensa de FIFA y acusa a Neme de haber revendido entradas para el Mundial, cosa que es ilegal finalmente, y él es denunciado. A raíz de esa denuncia es que es desvinculado de sus labores en ese momento, y es por eso que se dan estas rencillas y estos insultos que terminan en estas agresiones ya denunciadas ante Carabineros. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el ex edil cuando se refería a la denuncia en contra de Harold Mike Nichols. Es que este señor, después de una agresión, entre comillas, verbal, la emprende contra mí a golpes. Él que habla de la paz, habla del compañerismo, a golpes. O sea, él me tiene que haber dado por lo menos 5 golpes en la cara. Y yo no me bajé del auto. Aquí está el golpe. Yo no me podía bajar porque estaba con cinturón y porque mi amigo que estaba al lado me tomó para que no me bajara. Claro, la versión de Harold Mike Nichols, como decíamos en el comunicado, es que él no solamente es insultado verbalmente, sino también físicamente es agredido, y ahí entonces viene su respuesta. Como tú decías además, Pablo, esto viene de 1998, del Mundial de Francia, cuando se produce en estos hechos, cuando Antonio Neme estaba cubriendo esa situación y se le descubre vendiendo irregularmente estas entradas. Y luego, de acuerdo a lo que ha dicho Harold Mike Nichols, él ha sido víctima de un acoso constante a través de redes sociales por parte de Neme, que desemboca además en los insultos que reciben el día de hoy. Exactamente, en el comunicado justamente Harold Mike Nichols data esos acosos que recibió finalmente y que han sido constantes y que terminan con estos insultos durante la jornada del día martes y en estas agresiones finalmente. Ahí va a tener que dilucidarse en cuanto a él lo golpeó, él recibió los golpes. Básicamente es un tema que ahora tiene que investigar el Ministerio Público, si es que se tienen los antecedentes finalmente para avanzar en esta situación que es denunciada ante Carabineros. Y ese es un tema bien importante, que es una situación que se formaliza ante las autoridades y por ende podría abrirse una investigación de parte del Ministerio Público. Lo concreto es que ya ha habido justamente declaraciones de parte del ex concejal y a través de este comunicado Harold Mike Nichols también ha pedido disculpas a la ciudadanía, y aquí quiero ser también explícito en cuanto a la cita textual. Entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía, es parte de lo que dijo en este comunicado y con el relato finalmente que ha ido en cuanto a que hubo golpes de por medio, que hubo retenciones de por medio, que hubo un forcejeo. Finalmente, bueno, eso es parte de las dos versiones que se han mantenido hasta el momento acerca de este hecho ocurrido el día martes. Sí, Pablo, justamente ahí, en ese trozo del comunicado que estamos leyendo, es Harold Mike Nichols quien da su versión, que es distinta a la que da Antonio Neme, porque dice: quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Entonces Harold Mike Nichols dice que él fue agredido físicamente también y que él se defendió, distinto a lo que dice Antonio Neme. Será la justicia la que determine quién agredió a quién. De todas maneras, el candidato, como tú dices, pidió disculpas públicas a través de este comunicado, reconociendo que no era la forma correcta de reaccionar, pero no ha dado declaraciones. Estuvimos durante todo el día intentando tener una declaración, así como sí la obtuvimos por parte de Antonio Neme. Claro que sí, para poder también entregar estos detalles. Ahora, claro, él está en actividades de campaña, evidentemente, Harold Mike Nichols, en entrevistas de campaña, también en actividades en terreno, así que veremos si se refiere en mayor profundidad a estos hechos y si hay también alguna evidencia que permita dilucidar exactamente cómo ocurrieron estos hechos. Y entonces la denuncia, por lo que entendemos, Pablo, es por lesiones leves, ¿no? Exactamente, lesiones leves y además con una constatación de lesiones en un CEFAM finalmente es el procedimiento. Toda esa información se tiene que reunir finalmente y la respuesta también de Harold Mike Nichols y también si se avanza o no esta investigación. Ahora queda en manos del Ministerio Público ver si hay antecedentes suficientes para seguir avanzando en esta denuncia en su contra. Muchas gracias, Pablo. Está Pablo Torres entonces con la información que claro adquiere relevancia considerando que Harold Mike Nichols es uno de los 8 candidatos presidenciales inscritos para participar en las elecciones de 19 días más. Claro, y a propósito de las elecciones, viene ahora en un ratito más la franja electoral, así que nos preparamos para recibir el mensaje de los candidatos.